Bueno, la clase de hoy vamos a hablar sobre las direcciones IP. Entonces empezamos por definir qué es IP. IP abrevia la palabra protocolo de Internet. Este protocolo, al igual que muchos otros, tal como TCP, UDP, HTTP, se encarga de establecer las comunicaciones en nuestras redes. Entonces, esta dirección IP nos permite asignar una identificación única e irrepetible a cada dispositivo de red dentro de una misma red. Estas direcciones están compuestas por una cantidad de 32 bits, pero que se expresan en un formato decimal debido a que son muy usadas en la actualidad y sabemos bien que un formato decimal es más comprensible para nosotros que un formato binario. Entonces, estas direcciones están compuestas por cuatro bloques numéricos, los cuales están separados por un punto. ¿Listo? Entonces, estos bloques son los que se ven aquí, son cuatro, y cada bloque está compuesto por 8 bits, es decir, 256, porque 2 elevado a la 8 da 256. Es decir, que aquí poseemos número entre 0 y 255, que eso da una cantidad de 256 números. ¿Listo? Entonces, cabe mencionar que, que en la actualidad utilizamos la IP versión 4 debido a que pues es la que está mayor, digamos, tiene mayor aplicación en la actualidad. Sin embargo, existe otra versión que es la versión 6, pero que en la actualidad no es tan utilizada como la versión 4 debido a que a realizar el paso de versión 4 a versión 6 lleva una buena cantidad de tiempo, pero el futuro es eso, emigrar en su totalidad a la versión 6 debido a unas ventajas que las mencionaremos más adelante. Bueno, entonces esta dirección IP se permite identificar a un dispositivo en una red e incluso a través de Internet. Recordemos que Internet es una red de redes, es la red más grande y está compuesta por muchas redes. Entonces, gracias a la IP podemos identificar, digamos, el lugar de procedencia de una persona. Entonces, esta IP se utiliza en muchos sitios de Internet para detectar la ubicación geográfica de las personas y de esa manera ofrecer contenidos más relevantes. Digamos, ofrecer, por ejemplo, digamos, realizan publicidad y dependiendo de la ubicación geográfica, digamos, si estamos en Colombia o en México, etcétera, entonces mediante estas IP podemos saber a qué país corresponde, inclusive a qué ciudad corresponde o incluso a qué sector de la ciudad corresponde y de esa manera digamos, muchos sitios web envían publicidad para esos ciertos sectores en los que, digamos, tendría mayor relevancia. Otra aplicación muy utilizada de estas direcciones es para discriminar o bloquear personas procedentes de ciertas áreas. Entonces, muy seguramente si ustedes en algún momento han navegado en Internet y van a acceder a una página y les aparece, no, esta página no está, no se puede acceder debido al país de procedencia o incluso, digamos, el ejemplo más sencillo sería en YouTube. En muchas ocasiones uno va a acceder a un video de YouTube y dice que está, que para nosotros está bloqueado debido al lugar de procedencia. Aquí tenemos una red hecha en Packet Tracer donde estamos utilizando un switch, un computador, un portátil, un servidor y una impresora. Y estamos utilizando direcciones IP para realizar una comunicación entre ellos. Entonces, vamos a mirar la simulación aquí en Packet Tracer y ver cómo funciona. Entonces, fijémonos, vamos a enviar paquetes entre ellos y ver que la comunicación es adecuada. Entonces, veamos que el mensaje efectivamente llegó al sistema. Ese primer mensaje que se envía y que el switch envía a todos
Es un mensaje que él hace de exploración de la red para así, digamos, llenar la tabla en donde a cada puerto se le asigna una dirección MAC. Recordar que los switch trabajan con direcciones MAC, a diferencia de un router que trabaja con direcciones IP. Entonces, de acuerdo a esas direcciones MAC de cada dispositivo, la relaciona con un puerto y ya para la siguiente vez que enviemos el mensaje, él va a enviar directamente el mensaje al dispositivo sin hacer ese mensaje broadcast, se llama. Entonces, fijémonos que la comunicación se realiza de forma adecuada. Ahora vamos a enviar un mensaje de este a este dispositivo y también debe haber comunicación. Entonces, nuevamente él está haciendo el reconocimiento de la red. Entonces, fijémonos en algo muy importante, en las direcciones IP. En este caso estamos utilizando la dirección 192.168.1 y el último dígito es para asignarle al dispositivo, es decir, digamos, cada numerito de estos nos va a indicar un dispositivo distinto y los tres primeros octetos es para asignar a la red. Entonces, si tienen la misma cantidad de los tres primeros octetos, va a ser referencia que están dentro de una misma red. Por ejemplo, entonces fijémonos, este dice 1.3, 1.1, 1.2. Veamos qué pasa si le quitamos a este, le cambiamos la IP, en vez de un 1 le colocamos un 12. En ese caso no habría comunicación, ya que estamos cambiando estamos cambiando uno de los tres octetos que pertenecen a la red y el último dígito pertenece al dispositivo de red. Entonces, cabe aclarar que esto es para este caso que son redes de clase A. Más adelante veremos los diferentes tipos de red. Entonces, dependiendo de la clase, el comportamiento de estas direcciones van a cambiar. Esta clase es la más sencilla, es la clase C y como les digo, el último octeto es el que pertenece al dispositivo. Mientras tengan el resto de números iguales, van a estar dentro de la misma red. Entonces, fíjense que entre estos hay comunicación, pero no va a haber comunicación entre este y este, o incluso entre este y este, debido a que el, se cambió el número de este dispositivo, se cambió a 2. Entonces, dejémoslo nuevamente en uno. En ese caso, debería haber comunicación, porque le estamos asignando dentro de la misma red. Entonces, veamos si el mensaje sale, el mensaje efectivamente sale, porque está incluido en la misma red. Entonces, como les decía, estos octetos, digamos, cada octeto, como son 8 bits, tenemos una cantidad de 256. Es decir, que podemos conectar máximo 256 dispositivos. En teoría, ya ahorita veremos unas excepciones de unas direcciones reservadas para unas funciones. Entonces, por ahora lo dejamos así. Entonces, digamos, en este caso podríamos teóricamente conectar 256 dispositivos. ¿Listo? Dentro de una misma red. Bueno, entonces continuamos con la parte conceptual y vamos a hablar de las clasificación de las redes, de las direcciones IP, perdón. Entonces, depende del criterio que vayamos a utilizar. Entonces, puede ser una clasificación de acuerdo a la accesibilidad, que en ese caso vendríamos a hablar sí, de direcciones públicas, direcciones IP públicas o direcciones IP privadas. Podríamos hablar de perdurabilidad, que vendríamos a hablar de direcciones estáticas o dinámicas, y dependiendo de la clase, que existe clase A, clase B y clase C, que son las principales, hay otras que son ED y esas son unas direcciones especiales. Entonces, primero hablemos de la clasificación de acuerdo a la accesibilidad. Entonces, tenemos dos tipos de direcciones, la dirección IP pública y la dirección IP privada. Aquí tenemos un ejemplo de una dirección pública sería esta y una privada sería esta. ¿Listo? Bueno, entonces las direcciones IP públicas se utilizan para poder conectarse a Internet.
Entonces estas direcciones nos las proporciona el proveedor de servicios de Internet que se conoce como ISP y básicamente estos son empresas que nos proporcionan Internet tal como Claro, ETV, Movistar, etcétera. Entonces, gracias a estas direcciones IP pública, nosotros podemos acceder a Internet y si no tuviésemos esta dirección, no podríamos navegar a través de Internet. Entonces, entonces es muy importante de poseer una dirección IP pública para poder navegar a través de Internet. Bueno, entonces hay que aclarar de que esta dirección no puede ser duplicada, es decir, es única y repetible en Internet, porque, como lo decía, es una identificación para podernos, digamos, para podernos reconocer en Internet. Ya pasamos a hablar de las direcciones IP privadas y estas son aquellas direcciones que no son visibles en Internet, es decir, que únicamente se utilizan para crear redes privadas. Entonces, dentro de una red privada, estas direcciones IP son visibles dentro de la red. Si ustedes salen de la red, digamos, a Internet, estas direcciones no nos sirven. Bueno, entonces, entonces, ¿cómo podríamos hacer para conseguir una dirección IP pública? Bueno, estas direcciones IP públicas las asigna el ISP mediante un router, generalmente un router o un módem. Entonces, este router tiene una dirección IP pública y nosotros, digamos, a través de un computador o celular, navegamos gracias a ese router, gracias a la dirección IP que posee ese router. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en que nosotros nos podemos conectar y esto se conoce como puerta de enlace a Internet. O sea, es decir, que un router funciona como puerta de enlace. Si alguna vez, digamos, han escuchado este término puerta de enlace o gateway en inglés. Entonces, las direcciones IP privadas normalmente se utilizan cuando, digamos, en el caso de una casa, en el caso de una empresa. Entonces, por ejemplo, en la casa ustedes tienen, qué sé yo, digamos, un computador, un celular, un router, una impresora y todo eso se conecta a través de una red privada. Y cuando acceden a Internet lo hacen mediante la dirección IP pública del router. Es decir, que el router tiene una dirección IP privada para conectarse con los dispositivos de red en la red privada del hogar y tiene una dirección IP pública para navegar a través de Internet. En el caso de una empresa, pues, digamos, en una oficina, poseen múltiples, digamos, unos 100 computadores y todos esos 100 computadores se conectan a través de switches y a través de router y lo hacen utilizando direcciones IP privadas. Entonces, aquí está el ejemplo de una red de área local. Entonces, fíjense que estas poseen la misma clase de dirección, pertenecen a una misma red porque fíjense, 192, 168.0 y todos tienen esta misma estructura. Varía únicamente el último octeto que es para asignarle al dispositivo red. Entonces aquí se están conectando a través de un router. ¿Listo? Entonces estos se conectan a través de cable de Ethernet y estos se conectan a través de, un- de una comunicación inalámbrica utilizando Wi-Fi. Entonces recordar que existe también una conexión WAN, que es una red de área extensa, es decir, una red donde une múltiples redes de área local. Redes de área local se conoce como LAN, ¿no? Conoce de forma abreviada como LAN. Entonces, lo siguiente es hablar sobre las direcciones IP estáticas y las direcciones IP dinámicas. Entonces, cuando hablamos de una IP estática, estamos hablando de unas direcciones que son asignadas de forma fija a un host o dispositivo de red. Entonces, también estas direcciones generalmente nosotros las asignamos de forma manual y en el caso de Internet son usados generalmente por servidores web
por los routers o por, digamos, o por dispositivos que requieran estar de forma permanente conectados. Entonces, por ejemplo, un servidor web. Entonces, a un servidor web, digamos, qué sé yo, de Google, algún servidor de Google, ellos tienen una dirección IP fija y nosotros nos conectamos a ese servidor constantemente. Entonces estos servidores deben tener una dirección IP fija para podernos conectar de una forma sencilla. Fíjense que, por ejemplo, cuando nos conectamos www.google.com, etcétera, siempre utilizamos la misma dirección, no estamos utilizando direcciones distintas. Esas direcciones que se conocen como DNS, digamos, el DNS es lo que nosotros vemos, pero en la parte de atrás lo que hay es una dirección IP. Entonces las direcciones IP son relacionadas con DNS. Los DNS es lo que nosotros vemos. Entonces fíjense que los DNS siempre son perdón, siempre son estáticos. www.google.com. Entonces esas direcciones IP siempre son estáticas. Por ello es que deben poseer unas direcciones estáticas. Obviamente esto tiene un costo. Hay que pagarles a los ISP estas direcciones IP públicas estáticas. ¿Listo? Entonces, esto es cuando hablamos, digamos, hablando de direcciones IP públicas. Si nos vamos a las direcciones IP privadas estáticas, pues no hay ningún problema. Digamos, por ejemplo, en una casa, nosotros lo que hacemos, digamos, eh, o bueno, más bien en nuestra empresa, si tenemos algún servidor donde almacenemos información y varios dispositivos se conectan a ese servidor, entonces lo más recomendable es que ese servidor posea la misma dirección IP para que nosotros nos podamos comunicar de forma sencilla a ese dispositivo. Entonces es muy importante eso. Entonces esas direcciones IP estáticas son para dispositivos en los cuales nosotros constantemente estamos accediendo. ¿Por qué? Porque si le ponemos una dirección dinámica, entonces pues no es muy recomendable que vayamos a acceder, digamos, al dispositivo y ya no sea la misma dirección, sino que cambie, digamos, al otro día o a la semana cambió, o que el dispositivo se apagó y se volvió a prender y entonces se le asignó otra dirección IP, digamos, otra dirección IP porque es dinámico el sistema, entonces es bastante tedioso. Entonces es mejor asignarle una IP fija. A nosotros como clientes que utilizamos, digamos, el computador para acceder a ese servidor, no requerimos de una IP estática, entonces es más recomendable utilizar una IP dinámica. Bueno, entonces ahora procedemos a hablar de las direcciones IP dinámicas y entonces básicamente son direcciones asignadas de forma aleatoria, podría decirse, a los dispositivos de red. Y aquí hay que hablar de un protocolo. El protocolo que se encarga de hacer esto se conoce como DHCP, que ya en un momento hablaremos sobre él. Entonces, DHCP nos permite asignar de forma dinámica las direcciones IP a los hosts. Generalmente los dispositivos que realizan esta función en la actualidad son los switches, son los routers, generalmente esos dispositivos. Entonces, ustedes colocan, digamos, se coloca un switch y ustedes conectan el computador y el switch, digamos, les asigna una dirección IP dinámica. Bueno, entonces, bueno, y en el caso en que navegamos en Internet, generalmente eh, se nos asigna direcciones IP dinámicas, ya que el ISP, es decir, el proveedor de servicios de Internet, posee unas direcciones, digamos un conjunto de direcciones IP y lo que hace es asignárselos a sus clientes. Entonces, estas direcciones suelen ser dinámicas dependiendo, digamos, de las conexiones, mm, digamos, se apaga, se prende, o sea, sería muy, digamos, eh, se utilizarían muchas direcciones, se requerirían muchas direcciones y le asignamos a cada hogar una dirección IP fija. ¿Por qué? Porque digamos, no todo el mundo está conectado al mismo tiempo. Entonces, una manera
digamos, para aprovechar mejor los recursos, es asignar la dirección cuando, digamos, uno se conecte. ¿Listo? Cuando haya conexión. Si no hay conexión, entonces esa dirección queda libre y se le puede asignar a otro, digamos, a otro router, por ejemplo. Entonces, imagínense darle una dirección a cada hogar. Entonces serían muchísimas direcciones y lo más seguro es que ya las direcciones IP versión 4 colapsarían, que no, de hecho, en la actualidad estamos muy cerca a acabar las direcciones IP versión 4. Por ello es que debemos emigrar poco a poco a la versión 6, porque en algún momento va a colapsar y no habrán más direcciones para poder asignarse a nuevas conexiones. Entonces ahora hablamos de que es DHCP. Entonces este es un protocolo de Internet el cual nos permite asignar de forma dinámica una dirección IP y otros parámetros de la configuración de red para poder se comunicar en una red. Entonces, por ejemplo, tenemos la máscara de subred, tenemos la máscara de subred, tenemos el DNS. Entonces, estos DNS se pueden configurar de forma dinámica y la dirección también, la dirección IP de forma dinámica y la máscara de subred de forma dinámica. Todo esto hacerlo de forma dinámica y no tendríamos que estar configurando cada equipo. ¿Listo? Entonces es muy importante este protocolo ya que simplificó mucho, digamos, la conexión en la actualidad. Entonces, por ejemplo, una red bastante grande que posea 1000 dispositivos. Entonces sería tedioso estar colocándole dirección por dirección a cada dispositivo. Entonces lo que se hace es implementar el protocolo de HCP, digamos, generalmente un switch o un router, y este dispositivo pues asigna las direcciones a cada dispositivo y nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, digamos, ¿dónde podemos encontrar esto en nuestro computador? Como la mayoría utiliza Windows, entonces nosotros podemos ir a control, podemos ir a panel de control y vamos a redes, a centro de redes y recursos. Entonces vamos a la conexión, si están por Ethernet, entonces aparece, ves, si están por cable, aquí aparece Ethernet, está por Wi-Fi, pues aparece esto así. Entonces vamos aquí, luego vamos a propiedades y aquí aparece lo que se conoce como protocolo de Internet versión 4 o protocolo de Internet versión 6. Entonces el que se utiliza más en la actualidad es IP versión 4. Entonces fíjense que yo estoy utilizando una IP automáticamente, es decir, que se está utilizando el protocolo DHCP para mi conexión. Entonces fíjense inclusive aquí también, obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Está utilizando el protocolo DHCP para hacer estas configuraciones. Si nosotros queremos asignar una IP, lo que hacemos es darle aquí, usar la siguiente configuración y por ejemplo se coloca como alguna dirección, por ejemplo la 192.168.1.2, por ejemplo. Y la máscara de subred nos paramos ahí y generalmente él no la asigna de forma automática. Más adelante veremos cómo modificar este número para realizar aplicaciones. Por ahora no lo veremos, lo dejaremos para más adelante. La puerta de enlace, o que también se conoce como gateway, aquí va la dirección predeterminada del router. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra red, generalmente la dirección del router es esta, generalmente. Digamos, no es algo que deba ser así, sino es más bien lo que se suele utilizar en la actualidad. El uno generalmente se identifica para el router. El cero se identifica para la red, ¿sí? Digamos, para asignarse a la red. Nosotros, mejor dicho, nosotros no podemos asignarle a un dispositivo de red el cero, porque eso ya está, es una dirección reservada para la red. Y el 255 es otro que también está reservado, que es para el broadcast. Es decir, la comunicación, digamos, la comunicación con todos los dispositivos. Por ejemplo, queremos enviar un mensaje a todos los dispositivos conectados a la red, utilizamos esto. Enviamos, digamos, la dirección a todo, a- utilizando esta dirección. Enviamos el mensaje utilizando esta dirección. Es al final el 255. Entonces, digamos, aquí estaríamos colocando la dirección IP fija. Entonces, digamos, podemos conectar dos computadores, que queremos conectar dos computadores a través de un cable de Ethernet.
Entonces a este, por ejemplo, le colocamos esta dirección y al otro le colocamos un 3. Digamos, hacemos lo mismo y allá le colocamos un 3 por ejemplo. Y ya, y ahí debería haber comunicación entre ellos dos. Aquí está el DNS, entonces aquí también pues ya depende del DNS, por ejemplo, está el de Google, de Facebook, etcétera. Pero digamos ahí no nos vamos a meter. Entonces, esto sería para la configuración de IPs en Windows. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar del nombre de dominio que se abrevia como DNS. Entonces, tenemos que cuando inició Internet existían muy pocos servidores. Cuando hablamos de servidores, estamos haciendo referencia pues a los que poseen la información, por ejemplo, los servidores de Facebook, los servidores de Google, los servidores de YouTube, etcétera. Entonces, al inicio, pues existían pocos servidores y pues la manera para acceder a ellos era a través de su dirección IP. Como eran tan poquitos, pues digamos como que la conexión a través de Internet era muy poca y era muy reservada. Entonces, para ustedes poder acceder a un sitio web, ustedes debían introducir la dirección IP. Ustedes debían saberse la dirección IP. No había manera como existe en la actualidad de que ustedes escriben en Google lo que quieren ver. No, en ese entonces usted tenía la dirección y había que escribirla. Bueno, entonces, un ejemplo del DNS, como ya les he mencionado, están estos dos, este es el de Google y este es el de Facebook. Entonces, ¿qué ventaja tenemos de implementar un DNS? Entonces, por un lado, pues son más fáciles de recordar, obviamente es más fácil recordar Google hasta recordando 190, si digamos 127.10.50.15. Es mucho más tedioso aprenderse eso. Por otro lado, son más cortos, son más atractivos para fines publicitarios, obviamente son más fáciles de escribir y hay menos posibilidad de error al digitar. Ya con ello procedemos a hablar de las clases de direcciones IP y estas clases nos permiten tener, digamos, una cantidad de dispositivos de red diferentes e incluso tener una cantidad de redes distintas. Entonces, dependiendo de la aplicación, nosotros vamos a utilizar algo, uno u otro tipo de clase de red o clase de dirección. Entonces, las principales son la clase A, clase B y clase C. Primero vamos a hablar de la clase A. Entonces, estas clases de redes son aquellas que poseen un gran número de direcciones IP. Es la más, digamos, la que posee mayor número de direcciones IP dentro de una red. ¿Listo? Entonces, como les decía, nosotros poseemos 4 octetos y para la clase A, el primer octeto hace referencia a la red. Los otros 3 octetos van a hacer referencia al dispositivo de red. ¿Esto qué indica? Entonces, la cantidad de dispositivos de red que podríamos tener son estos 8 y estos 8 y estos 8. Entonces, ¿cuántos tendríamos? Entonces, serían dos. Como les decía, cada octeto es de 256, habría aquí 250. Entonces, tendríamos, por ejemplo, aquí la 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, hasta 1.255. Entonces ahí habrían 256 porque va del 0 al 255. Luego cuando llega al 255 pasa a la siguiente. 2.0, luego 2.1, 2.2, 2. Etcétera, hasta el 255. Entonces, el último sería 255 con 255. ¿Listo? Y igualmente acá, entonces aquí sería 1. Digamos, la primera sería 1.1.1. Luego aquí llega hasta 1.1.255. Luego avanza al siguiente, entonces sería 1.2.1. Luego ahí hasta llegar hasta el 255 en este, es decir, 1.2.255 y aquí procedería el 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos habrían en total? 256 de este por 256 de este por 256 de este. Entonces, la cantidad de dispositivos que podríamos conectar a una misma red
serían 16.777.216. Bueno, dos de esos son para, como les decía, era para el broadcast y para asignar a la red. Entonces siempre restamos 12. Entonces podemos conectar en total esta cantidad, que es prácticamente lo mismo. Y con este octeto es que vamos a ir variando eh, el tipo de red. Entonces, esta dirección, para esta dirección clase A, va desde el 1 hasta el 126. Entonces recuerden que aquí puede ir un número desde 0 hasta 255, al igual que los otros. Y la clase A va a hacer referencia desde el 1 hasta la 126. Si hablamos que aquí se pasó ya la 126, 127, ya no estamos hablando de una red clase A, estamos hablando de una red de otro tipo. Entonces veamos aquí en el cuadro, un poquito más explícito. Entonces lo que decíamos. Entonces va desde el 0 hasta la 127 y lo que les decía. Bueno, creo que allá me equivoqué porque coloqué 0 a la 126, es del 0 a la 128. Entonces está mal. Bueno, el caso es que si pasamos después del 127, es decir, pasamos al 128, 129, 130, etcétera, ya no pertenece a la red clase A, sino que ya pertenece a otro tipo de red y el funcionamiento es distinto, la cantidad de dispositivos es distinta y la cantidad de redes es distinta. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de redes que posee la red clase A? Entonces, tenemos que abarca desde como les decía, el primer octeto para la clase A es para la red, ¿sí? Porque pues digamos una clase puede tener múltiples redes. Entonces lo que les decía ahorita, que tenía la 192.168.1.1 y que si cambiamos ese uno por un 2 ya hacíamos, digamos, el del tercer octeto, lo cambiamos por un 2 ya eso era otra red, un 3 4 eso era otra red y los dispositivos ya no se conectaban entre ellos porque pues eran de diferentes redes. Bueno, entonces tenemos la 127 menos el cero. Entonces tenemos 127 redes distintas. Nos falta sumar el del cero, ¿no? Porque esta es otra red, entonces más uno. Entonces son 120, total son 128 redes que podemos tener. Es decir, podemos tener la red cero, luego la red uno, 2, 3 hasta la 127. Entonces, desde la uno hasta la 127, pues hay 127 y faltaría sumar la cero, por eso le sumo en uno. Entonces, son 128 redes que podemos tener en en una red de este tipo. Y podremos obtener 16 dispositivos de red en cada una de estas redes. Entonces, fíjense que esta clase de red posee poquitas redes, pero posee mucha cantidad de dispositivos y se utilizan para redes grandes. Entonces, por ejemplo, en el caso de organismos gubernamentales, grandes universidades, etcétera. Ya ahora procedemos a hablar de la clase B. Bueno, otra manera de calcular esto era elevar 2 a la cantidad de dispositivos. Entonces son 8, 8 y 8. Entonces 3 por 8, 24. Son 24 bits. Entonces 2 a la 24 menos 2. Y esto nos da la misma cantidad que yo les mencioné ahorita. Esa es otra manera de verlo para calcularlo. Entonces ahora procedemos a hablar de la clase B. Entonces son redes de tamaño mediano y la forma de analizarlo es la misma que la anterior. La diferencia de esta con el anterior es que la red clase B utiliza los dos primeros octetos para, para asignar la red, para identificar la red. Los otros dos octetos es para asignar a los dispositivos de red. ¿Eso qué indica? ¿Cuántos dispositivos podemos tener? 256 acá y 256 acá. Entonces serían, entonces hacemos la multiplicación. Entonces hacemos la siguiente operación. Entonces 256 por 256 nos da un total de 65.536 dispositivos de red. Se puede abarcar como máximo en una red clase B. ¿Listo? Igual lo podríamos hacer como dice allí, 2 a la 16. Entonces, bueno, aquí en la calculadora no.
A ver si me aparece aquí en científica. Mm, Aquí 2 a la, bueno, 2 a la 16. ¿Por qué? Porque son 8 bits y 8 bits, entonces eso es 8 más 8 o 8 por 2, como lo quieran ver. El caso es que son 16 bits en total. Entonces son 65.536 menos los dos de reservados para broadcast y para la red, que es la red, digamos, el 0 y el 255. Ahora veamos cuántas redes podemos tener. Entonces, para la clase B abarca desde la 128.1 hasta la 191.254. Entonces, recordar que el 0 pues es para la red y el 255 para el broadcast. Entonces, veamos cuántas redes podemos tener. Entonces, como abarca entonces veamos acá, desde el 191 menos 128 más uno que es, incluimos la red 128, ¿no? Entonces son 64. Entonces, son 64 redes por parte del primer octeto. Pero como les dije, la clase B toma los dos primeros octetos. Entonces, el segundo octeto pues obtiene de la 0 a las 255, esos son 256. ¿Listo? Entonces, esos 64 por 256. Entonces, hay una cantidad máxima de 16.384 dispositivos. Perdón, 16.384 redes que se pueden crear con la clase B. Cuando, pues digamos, hago énfasis que cuando hablo de la cantidad de redes, que una red, digamos, nos permite conectar, digamos, en este caso, una red me permite conectar 65.000 dispositivos. Otra red nos permite conectar otros 65.000 dispositivos y así sucesivamente. Cuando hablamos de diferentes redes, es que entre ellas, digamos, no puede haber comunicación de forma tradicional. Hay que utilizar, digamos, un router que nos sirva como puerta de enlace y permita comunicar dos redes, pero digamos un switch no podría hacer que haya comunicación entre una red y otra red distinta. Es decir, así estén en la misma clase, no permite conectar, digamos, un switch, una red con otra. Tocaría utilizar un router. Y ahora procedemos a utilizar las clases C, que son muy utilizadas en la parte privada. Generalmente se utilizan estas direcciones. Entonces, son digamos, para empresas o lugares pequeños, porque poseemos únicamente 256 dispositivos de red para una misma red. Entonces, ¿por qué? Como en las anteriores iba creciendo, digamos, aquí era el primer octeto para identificar la red, aquí los dos primeros octetos para identificar la red, en la clase C son los tres primeros octetos para identificar la red. Es decir, que el último octeto es el único que se utiliza para identificar el dispositivo de red. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos podemos tener? 256 nomás. ¿Sí? Porque recuerden que pues va de 0 a 255, es decir, 256 dispositivos de red únicamente. Y se le quitan las dos direcciones de reserva. Es 254, o que lo pueden ver de otra manera como 2 a la 8 menos 2. Y estos tres primeros octetos nos identifican la red, es decir, que podemos crear muchísimas redes, un montón de redes, pero con pocos dispositivos de red. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de redes que podemos tener con una clase C? Entonces, tenemos que son 223 menos 192, son 31 y le sumamos la dirección 192, entonces le sumamos más 1 y aquí podemos obtener pues 256 del segundo octeto y 256 del tercer octeto. Entonces, por 256 por 256. Fíjense que podemos tener 2 millones, un poco más de 2 millones de redes. Podemos tener muchísimas redes con esta clase C, pero únicamente podemos tener 254 dispositivos de red. Entonces, si nuestra empresa es muy grande, no nos conviene una red clase C porque únicamente podría haber conexiones entre 254 dispositivos y tendríamos que estar utilizando puertas de enlace, etcétera, para poder conectar una con otra. Entonces,
sería un poco más complejo. La clase E y la clase E son direcciones especiales, están reservadas para, por ejemplo, en este caso hice multiclass y en este caso investigación, pero únicamente aquí digamos, la clase A, B y C. Bueno, ya mencioné esto de que en todas las redes se debe dejar una dirección para identificar la red y la otra para identificar, perdón, para hacer el broadcast. Entonces la cero, identificación de red. Entonces aquí hay un ejemplo. Tenemos esta dirección, 220.40. Ah, bueno, aquí. Entonces aquí se me olvida. Entonces, para que sea clase C, tiene que estar entre la 192 y la 223. Si es menor a 192 o mayor a 223, el primer octeto ya no va a pertenecer a la clase C. Y por ejemplo, fíjense que aquí desde el 224 ya hace parte de la clase D y desde el 191 ya hace parte de la clase D. Es muy importante eso, saber en qué intervalos están, ¿no? Porque fíjense, en la clase B tiene de la 128 a la 191. Entonces, bueno, ya sí vamos a hablar de este ejemplo que tenemos una dirección 220.40.12 y miremos que esto es una clase C. Fíjense, la 220 está dentro de este intervalo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, cuando colocamos el cero en el último octeto, esto sería para la dirección de red. Hacemos referencia que es la dirección de la red. Cuando le colocamos el 255 al final, hablamos que es de la dirección broadcast. Y desde la 1 hasta la 254 son las direcciones disponibles para ubicarla a los dispositivos de red o a los hosts, que es lo mismo. ¿Listo? Generalmente cuando hay un router se le coloca esta dirección al router, la 1. Si hay un router se le coloca un 1 y para los hosts partimos del 2. No es algo obligatorio, pero es algo que digamos que se suele hacer de forma estándar. Bueno, entonces existen unas direcciones reservadas dentro de cada una de las clases de red. Entonces, para la clase A, la dirección 10.xx es una red privada, es decir, que no son visibles en Internet. ¿Listo? En la clase C está la 172.16 hasta la 31. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí tenemos únicamente una red de tipo privado y aquí poseemos 16 de tipo privado. Entonces recuerden que entre más, este únicamente tenía 128, entonces no se pueden dar más redes. Este tenía 16.000, entonces te puede proporcionar más. Y la clase C tenemos desde la 192, 168.0 hasta la 255, es decir, en este tenemos 256 redes privadas. ¿Listo? Entonces son redes reservadas para uso privado, en empresas, etcétera. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ver la IP de un dispositivo? Nosotros vamos a digamos, vamos a CMD, en la consola, digamos, escribimos CMD y aquí escribimos el comando ipconfig, ¿listo? Y ahí nos aparece, digamos, nuestra dirección MAC, nuestra dirección IP, etcétera. Aquí tenemos una captura de pantalla con nuestras direcciones. Entonces, fíjense, aquí no aparece, aparece que mi dirección IP, la dirección privada, es 192.168.0.10. La máscara de subred es esta, que más adelante lo veremos. La dirección IP versión 6, fíjense que está representada en otro formato. Este formato es hexadecimal y ahorita hablaremos un poquito de ello. Y la puerta de enlace, que fíjense en lo que les decía, que generalmente es la 1 al final, ¿no? Entonces fíjense que esto es una red clase C, es una dirección clase C. Si queremos conocer nuestra dirección IP pública, no se puede hacer a través de este comando y para ello hay que utilizar algún navegador, hay que utilizar un navegador de internet y utilizar estas direcciones, ¿sí? Entonces podemos utilizar esta o esta y al acceder, pues nos aparece nuestra dirección IP pública, es decir, con la dirección que podemos navegar a través de Internet. ¿Listo? Que es la dirección que nos proporciona el router.
O sea, es decir, nosotros nos conectamos a través del router, el router se conecta a través de Internet. Entonces yo les decía en la clase pasada que existían digamos años atrás se utilizaba un módem y esos módem eran los que permitían hacer la comunicación entre un router y el Internet. Entonces, en la actualidad los modem están incorporados en un router, entonces no se utilizan dos dispositivos. Hace muchos años atrás sí estaba el router y luego iba al modem y de ahí el modem iba pues al ISP. Hoy en día no. Entonces, muy importante eso. La dirección IP pública para navegar en Internet no la proporciona el router. Entonces, por último, hablaremos de los dos tipos de direcciones, la versión 4 y la versión 6. Entonces, cuando nació Internet, se hizo con la IP versión 4 y pues en ese entonces, digamos, no se consideró que Internet iba a crecer tanto, entonces en la actualidad estamos muy cerca de colapsar la cantidad de direcciones con la IP versión 4. De hecho, hoy en día se utiliza, por ejemplo, lo que se conoce como máscara de subred para poder aprovechar más este tipo de direccionamiento. ¿Listo? Entonces, la idea es que en unos años emigramos a las direcciones IP versión 6, ya que pues en Internet nos estamos quedando sin direcciones. Obviamente ustedes, por ejemplo, un computador tiene una dirección, un router tiene una dirección, para conectar un celular se requiere una dirección IP. Tú imagínate todos los celulares, todos los computadores, eh, tabletas, etcétera. Inclusive hay hasta otros dispositivos inteligentes. Una vez hace poco vi que una nevera se conectaba a través de internet. Pues imaginen, hay mucho, hoy en día estamos tendiendo a conectar casi todos los dispositivos a través de internet y para poderlo hacer se requieren direcciones IP. Entonces estamos al borde de colapsar esas direcciones. Entonces la idea es emigrar a IP versión 6. Entonces fijemos la diferencia. Entonces en la versión 4 tenemos 32 bits y en la versión 6 tenemos 128 bits. Entonces es una cantidad impresionantemente mayor. De hecho, si hablamos de 32 bits y hablamos de una dirección de 33 bits, ya estamos diciendo que esa dirección es el doble que la de 32. ¿Sí? Porque entonces, digamos, si tenemos, por ejemplo, 2 a la 1 es 2 y luego 2 al cuadrado es 4, ahí lo doblamos. Luego 2 al cubo es 8, entonces doblamos, entonces imaginen. Entonces, claro, entonces imaginen la diferencia entre 32 y 128 es inmensa. Entonces, con las direcciones IP versión 4 podemos tener como máximo 4294, etcétera, de direcciones. Entonces, aproximadamente 4300 millones de direcciones es bastante grande. Sin embargo, eh, con la cantidad de dispositivos en la actualidad, pues estamos llegando al borde. Bueno, entonces, entonces la forma de calcularlo es pues multiplicar pues, lo de los octetos. Son cuatro octetos y cada octeto es de 256. Entonces 256 por 256 por 256 por 256 nos da esto. O 2 elevado a la cantidad de bits. ¿Listo? Entonces, muy importante esto. Si yo les digo cantidad de bytes que posee una dirección IP versión 4 serían 4 bytes, porque un byte corresponde a 8 bits. Entonces, entonces 8 por 4 haría 32. Entonces, para que lo tengan en cuenta, una cosa es un byte y otra cosa son bits. Bueno, y la cantidad con IP versión 6 es 3 a la 4 por 10 a la 34 direcciones, que ni siquiera la verdad sabría mencionar ese número. Entonces, digamos, aquí tenemos un ejemplo de una dirección IP versión 6. De hecho, fíjense en que se escribe en formato hexadecimal, ya que es muy grande, y se realiza mediante un 16 bits. Esto, digamos, este número son 16 bits en binario, ¿no? Tendría una cantidad de 16 bits, 16 bits, 16 bits, etc. Entonces, este es un ejemplo y es el formato en como van escrita. Y pues en IP versión 4 pues como ya lo hemos visto toda la clase, entonces
Fíjense, entonces, la, digamos, la gran cantidad de dispositivos que podríamos conectar con la versión 6. Ya por último, hacemos una pequeña simulación para ver, digamos, dos de estas clases de redes. Aquí construí una clase C. Entonces les recuerdo, la clase C, para asignar el dispositivo de red era únicamente con el último octeto. Pues aquí lo teníamos. Nuevamente, repaso. Tengo la clase C y fíjense, en los tres primeros para identificar la red y el último para identificar el, el dispositivo. Entonces, fíjense, aquí estoy creando dos redes. ¿Por qué? Porque mire que aquí hay un uno, aquí hay un uno, pero aquí ya se lo cambié, 2 y 2. Esto quiere decir que entre estos no va a haber comunicación, ni entre este ni este, diga mejor dicho, entre estos dos y estos dos no va a poder haber comunicación, ya que son dos redes distintas, que es lo que les decía durante toda la clase. Son dos redes distintas y un switch no es capaz de comunicar dos redes distintas. No sirve como puerta de enlace. Toca utilizar un router y hacer las configuraciones correspondientes para que nos sirva de puente entre un enlace, entre una red y otra. Pero fíjense que entre estas dos sí hay, porque mire que hacen los tres primeros octetos son exactamente iguales. Y el último, pues le asignamos dos distintos dispositivos. Entonces miren que el mensaje entre estas dos nos va a llegar. Entonces entre ellos hay comunicación. Incluso entre estos dos también. Ellos pertenecen a una misma red. Entonces fijémonos que entre ellos hay comunicación. Y entre los otros no es posible. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de digamos, una red clase C. Incluimos dos redes clase C. Bueno, entonces veamos acá en el caso de una clase B. En la clase B decíamos que los dos primeros octetos era para identificación de red y los dos últimos octetos era para identificación del host. Entonces, los dos primeros octetos tienen que ser exactamente igual para que haya comunicación entre ellos. Entonces, fíjense, estos tienen, este tiene el mismo que este, ¿sí? El octeto, los dos primeros octetos son el mismo, es decir, 128.10, 128.10. No importa el resto, digamos, los otros dos octetos, no importa qué número sea, entre ellos va a haber comunicación. Fíjese que de hecho a esta le coloqué la 1.1 y a esta la 20.50. Dos números bastante, digamos, este es bastante distinto al otro. Y fíjese que va a haber comunicación entre ellos porque los dos primeros octetos son los mismos. Fíjese que en estos falla porque el primero hace el reconocimiento de red en muchas ocasiones, lo que les mencionaba. Por eso al inicio envió el mensaje, pero no le llegó a los otros. O sea, apareció digamos, la X. Entonces nuevamente simulo. Entonces fíjense, hay comunicación entre ellos sin ningún problema. Pero no va a haber entre este y este, ya que fíjense que aquí dice 128.20. Le cambié el segundo octeto. No va a haber comunicación entre ellos. ¿Listo? Ni entre ninguno entre estos dos, ni estos dos no va a haber. La comunicación sí la va a haber entre estos dos, ya que los dos primeros octetos son exactamente igual. Entonces aquí va a aparecer una X, que él hizo nomás el reconocimiento de red. Como este era el dispositivo que sí pertenecía, le volvió el mensaje y aparece el chulito. Incluso aquí dice que fue exitoso. Entonces nuevamente, para verlo, enviamos y entre ellos sin ningún problema hay comunicación. ¿Listo? Entonces entre ellos hubo comunicación, digamos entre este y este no va a haber. ¿Listo? Entonces aquí habría un ejemplo de la clase C y la clase A. Entonces, estudiar la clase A se las dejo de tarea.